Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Y hablábamos de la ley de promoción 19.640, dijimos que íbamos a hablar también de la industria. Es un tema que preocupa. Buena parte de la población activa, económicamente activa de nuestra provincia, depende del futuro de la industria electrónica. Una industria que ha crecido en los últimos años, sabemos, producto de la ley, pero además de decisiones políticas complementarias, de decisiones que tienen que ver con una política de Estado y que han fomentado en Tierra del Fuego este desarrollo que ha permitido el año pasado, por ejemplo, cuando realizábamos una nota hacia finales de año, hablar de casi 15.000 puestos de trabajo directo y unos 40.000, decía la propia gobernadora, indirectos generados por esta industria. Vaya si es importante su futuro. Pero bueno, han habido algunos cambios, la economía es muy vertiginosa en la Argentina y se afecta de algún modo también la política industrial en materia electrónica en Tierra del Fuego. Estamos con José Ignacio García, Juan Ignacio García, secretario de Industria de la provincia. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien. Bueno, decíamos, un tema muy sensible, sobre el que sabemos hay que trabajar de manera permanente en función de la conservación de los puestos de trabajo, que es todo un desafío, y el desafío se duplica cuando las realidades económicas del país hacen que las cosas se tornen más difíciles, ¿no? Y así es como se transitaron los 3 primeros meses del año. Sí, bueno, lo que estamos viviendo ahora es un poco la consecuencia de un periodo en el que, mientras el país entraba en un amesetamiento, la provincia seguía creciendo. Eso viene pasando hace rato y todos los años creemos que vamos a empezar a plancharnos y seguíamos creciendo. El 2013 fue un año donde se dieron un montón de condiciones favorables para la industria, algunas que podían interpretarse como sostenibles y otras que claramente eran coyunturales, claro, y que hicieron que llegáramos a un año récord. ¿Cuál fue el récord de puestos de trabajo? Casi 16.500, ¿no? 16.500 en octubre del año pasado, donde estábamos a pleno con la campaña de aire acondicionado y además ya había empezado a notarse un poco el aumento de producción de TV. Y donde además el plan Conectar Igualdad tuvo un impacto fenomenal. Claro. Ustedes por ahí habrán escuchado todos los últimos años que se viene hablando mucho de la notebook en la provincia como un producto con dificultad para arraigar por la competitividad, sí. Y sin embargo, si vos mirás los números fríos de la producción, el año pasado batimos todos los récords. Y básicamente eso tuvo que ver con el programa Conectar Igualdad, que el año pasado fue el año donde mayor cantidad y volumen de computadoras repartió. Tierra del Fuego produce un porcentaje importante de esto y bueno, gracias a esta política de entregar computadoras a los chicos gratuitamente y de producirlas nacionalmente, la provincia... Claro, ahí el círculo cerró, digo, la demandante fue la nación, sí. y en definitiva la nación también. 2013 tuvo estos elementos, tuvo una macroeconomía que empezaba a mostrar algunos inconvenientes con el tema de los dólares, pero... Sí, la divisa extranjera fue siempre un tema, sí, ahí. Desde hace bastante... Sí, por lo menos un par de años. Sí, desde que empezó este suerte de corralito, que algunos dicen que no es tal, pero bueno, no vamos a discutir eso. Cuando uno ve los efectos directos que tuvo eso sobre Tierra del Fuego, en realidad, por un lado, hace rato que viene habiendo un monitoreo, digamos, muy encima de la importación de todas las empresas, pero en la práctica lo que se ha notado más directamente o ha tenido un efecto más concreto ha sido el aumento de la demanda, en parte por esta situación de que la gente con una buena situación económica, con un proceso inflacionario, no puede comprar dólares, etcétera, se ha volcado en gran medida a comprar electrodomésticos y eso ha generado también una inyección a la demanda que permitió que, como te decía antes, todo este periodo de tiempo donde el país ya entraba en un periodo de menor crecimiento o en algunos sectores directamente
con alguna pequeña caída, Tierra del Fuego siguiera mostrando un desempeño que sorprendía a cualquiera que hiciera un análisis desde otro, sin conocer por ahí el detalle de los sectores. Muy a pesar de todos estos inconvenientes que se veían en la economía, aquí el desarrollo pudo seguir transitando sin demasiados problemas. Sí, y llegamos a nuestro récord en octubre del 2013. Tal cual, eso fue 2013. Sí. 2014, la historia empezó a cambiar en función de algunas decisiones que el propio Estado Nacional tomó. El atraso cambiario, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y fundamentalmente hacia fines de enero el hecho de perder la financiación. Es decir, la gente tiene, porque todavía estamos con esta situación, tiene un salario devaluado y no tiene muchas posibilidades de compra o de financiación a tasas convenientes o sin interés como las que tenía esto. ¿Cuándo lo podemos llegar a sentir? ¿Lo vamos a sentir? A ver, yo creo que los efectos más directos que incidieron en esta situación de enero-febrero, el primer efecto y el más significativo es el propio ciclo de la economía de Tierra del Fuego. En enero y febrero siempre hay un parate muy significativo. Eso es lo que más impactó. Digamos. La mayor caída de puestos de trabajo es claramente adjudicable a eso. ¿Se habla de 5.000 puestos de trabajo? No, 4.000, más o menos. Bueno, igual. Fue la caída, si uno considera el pico máximo y el número del mes más bajo, digamos, que hasta ahora es febrero. La diferencia ahí es de 4.000 puestos de trabajo. En otros años la caída fue de 2.000, 2.500, 1.500, pero podríamos pensar que en torno a los 2.000 puestos de trabajo era totalmente esperable y tal vez más también por todo lo que te decía antes, porque habíamos entrado en octubre en un mes realmente excepcional con un crecimiento que nosotros ya incluso sin todavía tener un claro panorama respecto de la política cambiaria, de una situación también muy concreta que se aceleró en los últimos meses del año pasado, de fuga de divisas, todo esto generó un escenario que aceleró medidas que eran también esperables por todos, ¿no? En algún momento el dólar iba a empezar a ajustar y por ahí tuvo un ajuste un poco más abrupto del que se esperaba en ese momento. Sí, era previsible que en algún momento esto se producía, pero no se sabía cómo, ni qué impacto iba a tener. Exactamente. Nosotros el año pasado ya veníamos diciendo que, bueno, un año récord en 2014. Yo me acuerdo que cuando vinieron... ojalá podamos repetir, en el mejor de los casos, nosotros pensábamos que si se daban condiciones favorables podríamos llegar a estar en una situación más o menos similar, no a los 16.500 de ninguna manera, pero sí en torno a los 15.000 y algo que había sido el promedio del año pasado. Hoy, ¿cuántos puestos de trabajo hay? Hoy hay 12.000. Mirá, en realidad febrero es el último dato oficial que tenemos, está cerca de los 12.500 puestos de trabajo. De esos, más de 9.500, 10.000 es la industria electrónica, que es la que más sufre todos estos vaivenes, digamos. Y en cuanto a la estabilidad laboral de esos puestos de trabajo, ¿qué porcentaje tiene estabilidad laboral? Porque ese es un tema también importante. De lo que hoy tenemos empleado... de los 12.500. Sí, y aproximadamente... estamos en un 70 y pico, 80% de puestos de trabajo que son contratos por tiempo indeterminado, efectivos. En los picos de producción y empleo, que es donde también se da el pico de los contratos y básicamente se baja un 50. Cerca del un poco más, 55% efectivo, 45% contrato a plazo fijo, fue más o menos octubre-noviembre del año pasado, que es el porcentaje más desfavorable que mostró el empleo, y bueno, y hoy estamos en un nivel un poco más cercano a una situación que uno considera estable. Estable, a eso voy. Digo, estando en abril, habiendo transitado, ¿no? esta etapa que, como decimos, el verano siempre es complicado por condiciones inherentes a Tierra del Fuego, pero además por otras condiciones que tienen que ver con la economía nacional. Hacia adelante, ¿qué suponen ustedes que sea el número ideal de puestos de trabajo generado por la industria electrónica? Mirá, el número, y después a lo que se puede llegar, ¿no? Te voy a hablar un poco de lo que la estructura productiva de Tierra del Fuego
permite y haciendo claramente estimaciones. O Sí. sea, nosotros dependemos fuertemente de la evolución de la macroeconomía. Como pocos sectores de la economía, la venta de electrodomésticos está muy asociada a la percepción que tiene el ciudadano de cuál es su situación y cuál va a ser su situación. En escenario de incertidumbre, lo primero que dejas de hacer te preguntaba, es comprar, es comprar este tipo de productos. Claro. O sea, después será la vestimenta y después los alimentos. Menos en estas condiciones actuales. Con un financiamiento que se retrajo, pero que también está volviendo. Estamos en este escenario de 12.500 puestos de trabajo, que es más del doble del escenario 2009 y previo. O sea, Claro. este escenario que hoy se visualiza como algunos lo plantean como casi catastrófico, en realidad es un escenario de mayo 2012. O sea, después de varios años de crecimiento ininterrumpido. O sea, es un escenario que claramente es bueno para esta provincia, para la historia de la industria de esta provincia, es el doble del techo histórico. ¿Y el objetivo Ahora, qué sería? Entonces, teniendo en cuenta que hoy, este año, este es el piso, y como se vienen comportando los distintos sectores, lo que se está viendo es cierta estabilidad. Hubo, a partir de los movimientos que hubieron en el fin del año pasado y principio de este año, con el tipo de cambio y con los pedidos que se le hizo a las empresas radicadas en Tierra del Fuego para que reduzcan importación de insumos, todo eso genera, sobre todo en las marcas internacionales, una actitud de precaución. De retracción. Exactamente. Y por ahí demoran algunos planes de producción y algunos productos probablemente se haya producido menos de lo que el mercado está pidiendo. Claro, digo, habiendo Además, participado y siendo testigo protagonista de lo que fue en su momento, finales de la década del 80, la promoción, en donde también la industria era muy importante, lo que siempre se tenía como termómetro era cuántos insumos había en la planta, o si llegaban los insumos, o si los insumos estaban. Insumo volvió a ser una frase en el verano, ¿no? Es decir, en función de lo que manifestabas, es decir, la compra, la divisa, en un momento se dijo, bueno, las industrias que tengan que importar, el Banco Central no le va a vender divisas, sáquenla de donde puedan, ¿sí? O fíjense cómo lo van a hacer, ¿no? Bueno, igual esos son comentarios, o sea, hay muchísimos comentarios que en estos escenarios circulan, que vienen por el régimen. La verdad es que nosotros lo que hemos conversado, tanto con el Gobierno Nacional como con las empresas y los distintos sectores, hablaba de pedidos a las empresas para ajustar un 20%, Exacto. buscar alternativas que no necesariamente recaigan sobre un ajuste en la producción, que podía ser encontrar financiamiento externo. Nunca se dijo que el Banco Central no les iba a dar más dólares. Las empresas siguen consiguiendo los dólares para importar insumos. Hay inconvenientes en algunos sectores muy puntuales que se han ido solucionando y que tienen que ver con la dificultad de implementar un sistema en el que están inscritos miles de importadores en todo el país y que, bueno, la fila es larga y probablemente en el cambio de funcionarios de una gestión a la otra haya habido demoras, hubo demoras, pero se han ido corrigiendo. No está todo, digo, permanentemente vamos viendo algún cuello de botella, tenemos comunicaciones con el Gobierno Nacional para ir inmediatamente avisando y destrabando esos problemas. Se está trabajando con esta idea de lograr una reducción en la demanda de divisas. Esas reuniones que hubo a principio de año y que además se las hizo públicas, claro. Se dijo que se les había pedido un 20% a algunos sectores y un 15% a otros. Con esos criterios se está trabajando hoy y eso es lo que está ocurriendo. Todo lo otro... ¿Y qué se le dice a...? Perdona, porque por ahí quedó lo otro inconcluso que tiene que ver con cómo viene el panorama. Bueno, o sea, el panorama hoy depende, te diría, más de lo que el mercado está demandando que de esta situación que estábamos hablando de las restricciones para importar insumos. Claro, el comportamiento de la demanda. La demanda se ha ajustado, producto de la devaluación, de la retracción del financiamiento en cierta medida y producto también en algunos sectores de una situación de incertidumbre que hace que no se enfría la economía, concretamente. Este tipo de productos. Hay un ajuste que afecta a este sector o a cualquier sector que importa productos o importa materiales. Bueno, esto es lo que hoy va a determinar probablemente más el futuro de la producción que la otra situación que hablábamos de la importación de insumos. Lo que estamos viendo y conversando con las empresas es que se visualiza un año, hasta mitad de año, un sostenimiento gracias al televisor. ¿Por el Mundial? Por el Mundial,
que el aire acondicionado, que es otro de los productos más importantes a la hora de mandar mano de obra, se vendió muy bien este verano, gracias a las olas de calor que afectaron a Buenos Aires, y que eso augura una campaña buena de aire acondicionado, que era uno de los temores también a fines del año pasado, que eso no se produjera. Si quedaba mucho producto circulando, no se iba a producir. No se iba a producir, claro. Lo que se espera básicamente es, o el escenario cierto a esta altura y con estos datos, habla de cierta estabilidad a lo largo del año. Esto es bueno porque significa que pasado el Mundial no se nos cae todo. Viene el aire acondicionado a sostener esos empleos y la expectativa también es que algunas líneas se empiecen a recuperar, algunos productos que vienen con demanda baja vuelvan a levantar un poquito y si eso se da, probablemente podamos subir un poco el nivel de empleo. La verdad que hay mucha gente, hablábamos de 4.000 personas, que está esperando, 4.000 personas del pico máximo, ¿no? Mucha gente que está esperando ser llamada, que trabajó el año pasado y obviamente esa situación es angustiante. Juan, yo te propongo hacer un corte, después vamos a hablar de un proyecto del gobierno provincial en función de alentar la competitividad y que tiene que ver con los ingresos brutos, ¿sí? Que lo anunció la gobernadora, y cómo de algún modo tratamos de hacernos competitivos y también, por supuesto, sostenemos los puestos de trabajo, que es, me parece, el objetivo primordial y principal. Hacemos la pausa. El Espejo.